Los temas de los capítulos 4.1 y 4.2 de dualidad y análisis post-óptimo de la bibliografía de investigación de operaciones serán presentados por los alumnos Jorge Gutiérrez, Milagro Ramírez, Alonso Serrano y Regina Zúñiga. El problema dual se define sistemáticamente a partir del modelo de programación lineal primal, donde ambos problemas se relacionan con el sentido de la solución óptima y uno da la solución del otro automáticamente. En la mayoría de los tratamientos de programación lineal, el dual se define para varias formas del primal según el sentido de la optimización, ya sea maximización o minimización. Los tipos de restricciones, menor igual que, mayor igual que o igual que, y el signo de las variables que pueden ser no negativas o irrestrictas. Para construir un dual a partir de un primal es necesario considerar 5 puntos. El primero es asignar una variable dual por cada restricción primal. Como segundo, construir una restricción dual por cada variable primal. Como tercero, los coeficientes de restricción, es decir, la columna y el coeficiente objetivo de la variable primal jésima, definen respectivamente los lados izquierdo y derecho de la restricción dual jésima. Los coeficientes objetivo duales son iguales a los lados derecho de las ecuaciones de restricción primales. Como 5, las reglas que aparecen en la tabla de abajo, la 4.1, rigen el sentido de la optimización, la dirección de las desigualdades y los signos de las variables en el dual, ya sea que el objetivo del problema primal sea maximización o minimización. En el ejemplo 4.11 se esboza de manera metódica el intercambio de problema primal a dual, donde se respetan las ideas anteriormente mencionadas. Vemos a simple vista que en el primal se utiliza la ecuación a maximizar y en el dual se minimiza. Además, se definen variables duales. Una vez identificado esto, se cambian las restricciones con respecto a variables duales identificadas y existen algunas irrestrictas. Relaciones primal-dual. Cuando se realizan cambios en los datos de un modelo de programación lineal, se pueden afectar la optimalidad y o factibilidad de la solución óptima actual. Esta sección presenta varias relaciones primal-dual que pueden usarse para calcular de nuevo los elementos de la tabla simplex óptima. Estas relaciones construyen la base de la interpretación económica del modelo de programación lineal y del análisis post-óptimo. Para poder entrar más a detalle en la tabla simplex, se pueden generar tres operaciones matriciales elementales, que es fila vector por matriz, matriz por columna vector y escalar por matriz. Vamos a dar un pequeño repaso sobre operaciones con matrices simples. Primero, una matriz A de tamaño m por n es un conjunto rectangular de elementos con m filas y n columnas, que es el que podemos ver en el A, en la figura, la matriz que está en medio. Esa es una matriz m por n. El vector fila B de tamaño m es una matriz 1 por m, que es la matriz B en la figura. Esa es una matriz de 1 por m. Por otro lado, un vector columna, que es en este caso el P de la figura, podemos observar que es una matriz n por 1. Estas definiciones pueden representarse matemáticamente como vector fila por matriz, matriz por vector columna, escalar por matriz. Para la operación vector fila por matriz, el vector fila, la operación es válida solo si el tamaño del vector fila B y la cantidad de filas de A son iguales. En el primer caso podemos observar que el tamaño es igual, de 3, para ambas, entonces se puede hacer la operación. Para la segunda variante tenemos matriz por vector columna. La operación es válida solo si la cantidad de columnas de A y el tamaño del vector columna P son iguales. En este caso podemos observar que
hay 3 columnas y hay 3 en el tamaño del vector columna. Por lo tanto, podemos hacer la multiplicación. Para el escalar matriz, dada una cantidad escalar, la operación simplemente se multiplica por toda la matriz. Por ejemplo, en el ejemplo que alfa es igual a 10, tenemos en el ejemplo 3 en la figura. Diseño de la tabla simplex. Cada tabla del simplex está asociada a una solución básica factible, de forma que, una vez construida la tabla inicial, deben establecerse las reglas que permiten obtener las tablas asociadas a las siguientes soluciones básicas, así como saber la solución básica que lleva asociada cada tabla. En la imagen se puede presentar esquemáticamente las tablas simplex inicial y generales. En la tabla inicial, los coeficientes de restricción bajo las variables iniciales forman una matriz identidad, es decir, que todos los elementos en la diagonal principal son 1 y todos los elementos fuera de la diagonal son 0. Con esta disposición, las iteraciones siguientes de la tabla simplex, generadas por la operación de filas de Gauss-Jordan, modifican los elementos de la matriz identidad para producir lo que se conoce como una matriz inversa. La matriz inversa es la clave para calcular todos los elementos de la tabla simplex asociada. Solución dual óptima, sección 4.2.3. Bueno, en un modelo de programación lineal, en el que la cantidad de variables es considerablemente menor que la de restricciones, nos podemos ahorrar varios cálculos resolviendo el dual. Esto porque la cantidad de cálculos simplex depende en gran medida, aunque no totalmente, de la cantidad de restricciones. Bueno, las soluciones, la primal y dual, están relacionadas en el sentido de que la solución óptima de uno u otro problema da la solución óptima al otro. Para esta sección veremos dos métodos. El método 1 nos dice que el valor óptimo de la variable dual y subíndice i es igual a nuestro coeficiente z primal óptimo de la variable inicial x subíndice i, esto más el coeficiente objetivo original de xi. Y para el método 2 nos dice que los valores óptimos de las variables duales es igual a nuestro vector fila de los coeficientes objetivo originales de las variables básicas primales óptimas multiplicado por la... Pasemos un ejemplo. Tenemos nuestra función z maximizar, que está sujeto a 3 restricciones. Bueno, para poder preparar el problema y realizar una solución bajo el método simplex, tenemos que agregar una variable holgura x4 en nuestra primera restricción y una variable artificial r en la segunda restricción. Esto va a causar que el primal resultante y los problemas duales que estén asociados se definan como se ve en nuestra tabla primal óptima. Ahora vamos a demostrar cómo se determinan nuestros valores duales óptimos aplicando los métodos que ya explicamos. Bueno, para nuestro método 1, en la tabla 4.3 que está ubicado a la izquierda de nuestra diapositiva, los valores primales iniciales x3 y r corresponden solo a las variables duales y1 y y2. Es así que para determinar la solución dual óptima tenemos que utilizar la fórmula que nos pide el método 1. Para nuestra variable x4 tenemos que sumar el coeficiente de la ecuación z, que es 29 quintos, más nuestro coeficiente objetivo original, que es 0. Realizando la operación obtenemos el resultado de 29 quintos. Para nuestra variable r es el mismo proceso, en el cual tenemos que sumar menos 2 quintos más m, que es nuestro coeficiente de la ecuación z, más el coeficiente objetivo general, que se representa por el menos m. Realizando la operación, se eliminan las m's. Bueno, para nuestro método 2, ocupamos nuestra matriz inversa óptima. Para encontrar los valores de nuestra matriz, debemos buscar los valores de nuestras variables iniciales x4 y r, valores que están resaltados en nuestra tabla 4.3. Bueno, el orden de las variables básicas primales óptimas en nuestra columna básica es x2 seguido importante por x1.
Los elementos de los coeficientes objetivo originales para las dos variables deben aparecer en el mismo orden, seguir nuestro orden. Entonces, nuestros coeficientes objetivo originales van a ser nuestro coeficiente x2, nuestro coeficiente x1. Recordemos que estos coeficientes los podemos sacar de nuestra función objetivo z. Estos coeficientes son 12,5. Bueno, los valores duales óptimos serán los coeficientes objetivo originales de x2, x1 por nuestra matriz inversa óptima. Entonces, la operación quedará 12,5 por nuestra matriz inversa. Haciendo la operación, los valores obtenidos serán 29 quintos, menos 2 quintos, obteniendo así cálculos con la tabla simplex, sección 4.2.4. Bueno, para esta sección se va a mostrar cómo se pueden generar cualquier iteración de la tabla simplex a partir de nuestros datos originales del problema, la inversa asociada con la iteración y el problema dual, bajo el diseño de la tabla simplex que se mostró al inicio del capítulo en diapositivas anteriores. Bajo este esquema podemos dividir los cálculos en dos tipos. El primer tipo es nuestra fórmula 1, donde se calcularán los cálculos con la columna de restricción. Aquí, en cualquier iteración simplex, una columna izquierda o derecha se calculan así. Columna de restricción en iteración i va a ser igual a nuestra inversa en la iteración i, esto multiplicado por nuestra columna de restricción original. Para nuestro tipo número 2, que es la fórmula 2, cálculos con la fila z objetivo. Aquí, en cualquier iteración simplex, el coeficiente de xj en la ecuación objetivo, o sea el costo reducido, se calcula como lo siguiente. Coeficiente de la variable x1 en la ecuación z' va a ser igual a nuestro lado izquierdo de la restricción dual jésima menos Ahora haremos el ejemplo 4.2.3. Utilizamos la programación lineal del ejemplo 4.2.1 para ilustrar la aplicación de las fórmulas. A partir de la tabla óptima que aparece en la tabla 4.3, tenemos que la inversión óptima es 2 quintos, 1 quinto, menos 1 quinto y 2 quintos respectivamente. Y tenemos la siguiente fórmula, que sería la columna x1 en la iteración óptima es igual a la inversa en la iteración óptima por la columna x1 en la original. Muy bien, ahora teniendo todo esto, tenemos que serían 2 quintos, 1 quinto, menos 1 quinto, 2 quintos por 1, 2. Esto es igual a 0,1. A continuación demostramos cómo se realizan los cálculos de fila objetivo con la fórmula 2. Es decir, la que se muestra en la imagen, que es lo que acabo de decir. Los valores óptimos de las variables duales se calcularon en el ejemplo 4.2.1, como ya lo habíamos mencionado. Estos valores se utilizan en la fórmula 2 para calcular todos los coeficientes de z, como se ilustra aquí para x1 y r, que es lo que estamos observando, que el coeficiente z de x1 es igual a y1 más 2y cuadrada menos 5, esto es igual a 29 quintos más 2 por menos 2 quintos menos 5 igual a 0. Y el coeficiente de z de r, este es igual a y2 menos m, esto quedaría como menos 2 quintos menos m, lo que quedaría como menos 2 quintos más m. Y esto sería todo.